les voy a contar 5 buenas razones por las que tomar el colectivo o el bus en París y además 5 recorridos increíbles, casi turísticos, para que puedan disfrutar del bus en París. ¡Vamos! La razón número 1 y la más evidente es que simplemente van viendo la ciudad mientras van de un punto al otro, van paseando y les podemos asegurar que van a descubrir calles y lugares de París que no hubiesen probablemente visto de otra forma. El punto número 2 es simplemente la comodidad. Les aseguramos que tienen muchas más posibilidades de ir sentados que en el metro. Hay mucha menos gente que toma el colectivo. 2 detalles que no son menores. Hay aire en verano y muy buena calefacción en invierno. También hay otra cosa pequeña pero que está buenísima. Se puede cargar el teléfono. Y esto nos lleva directamente al tercer punto, es que los colectivos son mucho más accesibles para personas con movilidad reducida, porque tienen rampas para que puedan subir. En general tienen mucho más espacios. Y una cosa típica de París es que en los colectivos no hay escaleras, así que es ideal también si estamos cargados o con muchas valijas. No hay escaleras y hay más espacio para poder acomodarse con el equipaje. El punto número 4, que no muchos saben, es que el colectivo hoy es más económico que el metro. El cole cuesta 2,05 €, a diferencia del metro, que está 2,55 €. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que con los cambios no es el mismo ticket del metro, pero que se compra en las estaciones de metro y también se puede comprar por teléfono o en las 2 aplicaciones típicas RATP o Île-de-France Mobilité. El ticket es válido durante 1 hora y media después de la primera validación y tengan en cuenta que esto cambió y no se puede combinar con el metro, solamente se puede combinar con los tramway. Hay otra opción de compra que es súper práctica, que es mandando un SMS. Tienen que poner el número de la línea, por ejemplo, 24 más la palabra bus, y mandarlo al 93.100. Este ticket, ojo, porque es válido solo por 1 hora, no se puede hacer ninguna conexión y sale un poquito más caro, 2,50 más el mensaje de texto. Tal vez para un apuro, si están esperando el colectivo y no tienen ticket y quieren tomarlo, la opción es súper práctica. La razón número 5 es que los colectivos van a cubrir varios trayectos que no cubre el metro y la otra es que hay bus durante toda la noche. En total hay 60 líneas que van a completar los recorridos de los metros. Digamos que los mapas se cruzan. La frecuencia es aproximadamente de entre 10 y 15 minutos, por supuesto, obviamente, dependiendo del tráfico. Pero los horarios van a estar casi siempre marcados en la mayoría de las paradas, así que más o menos van a tener una idea. Si no, también pueden mirar en Google Maps o en algunas de las aplicaciones que nombramos antes, RATP o Île-de-France Mobilité, donde van a tener los horarios detallados. La gran mayoría de las líneas van a circular desde las 7 de la mañana hasta las 8:30 de la noche. Y de noche lo que van a encontrar son 32 líneas que se llaman el Noctilien y que están marcadas en las paradas con una letra N y circulan desde la medianoche hasta las 7 de la mañana. Es una de las opciones más utilizadas cuando el metro deja de circular
y a veces los colectivos se transforman en una verdadera fiesta porque toda la gente que se quedó o se perdió el metro va a utilizar los colectivos nocturnos, los famosos Noctilien. Es una verdadera experiencia viajar en bus de noche en París. En conclusión, lo que podemos aconsejarles es que se tomen un colectivo cuando no tienen un horario fijo, si no tienen que llegar específicamente a un horario para una entrada o un museo. Cuando el recorrido obviamente lo permita y tengan un colectivo. Y sobre todo, esto es una opinión personal, pero cuando el trayecto de metro es más de media hora, no lo duden, tomen un colectivo, por lo menos se van a aburrir menos y pasear mucho más. En esta segunda parte del video les vamos a recomendar 5 líneas de colectivos que prácticamente es un recorrido turístico a solo 2 euros. Empezamos con la línea número 63, que es la línea que recorre prácticamente toda la parte turística del lado izquierdo del Sena. Entonces, pueden salir desde la Gare de Lyon, que está en el lado derecho, va a cruzar y va a pasar por el Jardín de Plantas para recorrer prácticamente entero el barrio latino y el mítico Boulevard Saint-Germain-des-Prés. Desde ahí pasa hasta el Hotel de Invalides, cerca de la Torre Eiffel, cruza hacia el lado derecho por el Pont d'Alma y los deja, si quiere, directamente en Trocadero para hacer una foto increíble de la Torre Eiffel. Acuérdense, 63, que es básicamente el barrio latino y todo Saint-Germain-des-Prés. La segunda línea que les aconsejamos, y es una de las más famosas y populares, es la número 72, que nunca va a dejar el lado derecho del Sena y lo recorre completamente. El recorrido empieza también desde la Gare de Lyon y va hasta el Parc de Saint-Cloud, o sea, hace toda la orilla derecha del Sena. En una hora van a pasar por el Hotel de Ville, por el Louvre, por Tuileries, la Concorde, por el Palais de Tokio hasta llegar a la Torre Eiffel y si quieren pueden seguir también más lejos. Es verdaderamente un colectivo imperdible y espectacular para tener un panorama increíble de todo el borde del Sena. La tercera línea que les queremos aconsejar es la 85 y nos metemos un poquito más adentro de París porque nos vamos desde el centro hacia el norte al famoso barrio de Montmartre. Este colectivo lo pueden tomar desde Châtelet, va a atravesar y pasar por la Bolsa de Comercio, el Grand Boulevard, el barrio de Saint-Georges y van a llegar hasta la parte de arriba o medio de Montmartre. Y si quieren seguir un poquito más, pueden ir hasta el famosísimo mercado de pulgas y de antigüedades de Saint-Ouen. Y como ya estamos en Montmartre, le tenemos una excelente noticia, que existe la línea 40, que sale desde la calle Lafayette y empieza a subir hasta arriba de Montmartre. Es el único colectivo que puede entrar en el barrio. Los va a dejar a unos pasos del Sagrado Corazón, de la Place du Tertre, y además después va a seguir por la famosa y turística Rue Lepic. Es mucho más lindo que subir en el funicular o menos físico que subir por las escaleras. Así que también tengan en cuenta para recorrer el interior de Montmartre la línea número 40. Y la última línea que les queremos recomendar es la que va a remontar la avenida más linda del mundo, Champs-Élysées. Es la línea número 73, que sale del Museo de Orsay, va a pasar por enfrente de la Asamblea Nacional, va a cruzar el Sena y va a llegar a la Place de la Concorde. Y desde ahí va a subir los 2 kilómetros
de Champs-Élysées hasta llegar al Arco del Triunfo. Y si quieren seguir el recorrido, pueden llegar hasta el Arco de la Défense, el famoso barrio de negocios de París. Bueno, llegamos al final de nuestro recorrido en bus por la ciudad. Esperamos, como siempre, que les haya servido. Por supuesto, no se olviden que es un ticket diferente al del metro, que cuando suben tienen que validar el ticket y disfruten de utilizar el colectivo. No le tengan miedo porque está indicado en todos los mapas y también tienen los horarios. Si tienen tiempo y la posibilidad, no se pierdan de hacer un paseo en colectivo. De verdad van a tener un panorama completamente diferente de París. Probablemente también van a ir mucho más cómodos que en el metro y sobre todo van a ir disfrutando de todo lo que tiene para ofrecer esta maravillosa ciudad. Bon voyage y muchas gracias.